Muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el episodio número 19 y Filosoando. Filosoando y de muy buen humor. Un saludo a mis amigos del torneo del viernes. Hoy venimos a continuar con la escuela, o más bien las escuelas menores socráticas. Un pequeño recordatorio que esta es la segunda parte del episodio de la semana pasada, en el que comenzamos a hablar de las pequeñas derivaciones y pequeñas escuelas que surgieron al mismo tiempo que Platón y que llevaron las ideas de Sócrates en diferentes direcciones que a lo mejor no son tan relacionadas con él o no se volvieron tan famosas como la doctrina de Platón, pero no por esto dejan de ser válidas e importantes. La tercera escuela socrática menor, y probablemente la más conocida de todas, si tan solo por el nombre, es la escuela cínica y es la escuela en la cual comenzaremos el episodio de hoy. La escuela cínica, sus participantes cargaban con el orgullo el apodo que les dieron de perros. Perros en el sentido peyorativo de la palabra, como seres que están en la calle, que están tirados, que no son personas o que no se comportan como personas civilizadas. Esta escuela sería eventualmente conocida como la escuela del proletariado griego. Los cínicos reinterpretan a Sócrates partiendo de la idea de que la civilización representa un mal. Por ende, las formas de vida que desprenden de la civilización también son formas de vida negativas, son creencias que llevan al mal. Los cínicos se fichan mucho en la figura, hablamos de Sócrates como alguien que no se bañaba mucho, que no le intentaba arreglarse, atender a eventos sociales, estaba más preocupado por caminar, por pensar, por hablar, no tanto por caer en convenciones. Claro que los cínicos, al tomar principalmente esta idea y basarse en ella, puede que la hayan llevado un poquito más allá de lo que el mismo Sócrates lo haría. Ellos consideran la felicidad como la vida simple. Vivir tu vida bien, pero vivir acorde a la naturaleza, no a la sociedad. Para ellos, vivir bien no es necesariamente, en términos de hoy, tener un trabajo, tener una familia, tener ahorros, tener desarrollo personal. No. Para ellos vivir bien es como viviría un animal. Comer, descansar, estar cómodo, cumplir tu rol universal dentro de la naturaleza. Todo lo demás son convenciones sociales del hombre y son engaños. Los cínicos seguían la idea de que entre menos bienes se tiene es mejor. Son o fueron famosamente excéntricos y un poco irreverentes. Una ilustración de esto es, famosamente, cuando Alejandro Magno escucharía de uno de los cínicos más famosos de Diógenes, en pleno auge de su imperio. Alejandro Magno lo buscaría y se acercaría a él para hacerle unas preguntas. Diógenes estaría acostado en el piso, tomando el sol. Alejandro Magno se pararía frente a él y le diría, ¿eres tú aquí llaman el perro? Porque cínico, de hecho, viene de perro, la raíz etimológica. Si alguna vez tenían curiosidad, cuando le dicen cínico a alguien, están diciendo perrino, perruno. Bueno, cuando Alejandro Magno se acerca a Diógenes para preguntarle cosas, Diógenes le diría, por favor, muévete, me estás tapando el sol. Totalmente o no enterado o no afectado por la presencia de que en ese momento tenía al frente lo que los miembros de la cultura griega tendrían más cercano a una figura de un dios. Bueno, un héroe que los cínicos sí adorarían sería la figura de Hércules o de Heracles, dependiendo de la historia, que para ellos era un héroe que era principalmente guiado por su control y conocimiento personal, con el cual sería capaz de superar todo dolor, todo placer, triunfar ante tareas desmedidas y vencer monstruos aterradores. Para los cínicos, era de crítica y de burla la estupidez humana. Ellos mismos solo veían el conocimiento como una herramienta para ganar discusiones, para poder argumentar no ser parte de la sociedad, pero no lo vean como estupidez. Para ellos, los humanos eran verdaderamente estúpidos, eran aquellos que eran miembros de la sociedad, y esto era algo digno de burla. Ellos tienen como creencias originales
Bueno, la felicidad es la máxima virtud y esta solo se puede encontrar a través de la independencia absoluta del individuo. Hay que ser independientes de la sociedad, de las estructuras, de la ley. Esto te permite actuar y hablar y pensar como tú quieras, como te sea natural. Y actuar como te es natural es actuar como alguien feliz. Y ese es el verdadero bien. De nuevo, para ellos el objetivo es ser un poco como los animales. Un animal no necesita grandes lujos, reconocimientos o medallas. No se necesita cumplir con logros personales para ser feliz. Un perro puede tirarse al sol y disfrutar su existencia por horas. La idea de los cínicos es parecerse a esta figura. Ahora, por más que los cínicos eran ascetas como los ascetas de la India, hay pequeñas diferencias entre sus ascetismos. Para los cínicos, no había que mortificar al cuerpo en el proceso de ascetismo. No se trata de pasar hambre. El hambre es una necesidad natural, entonces no se lucha contra ella. Tampoco está basado en ningún tipo de creencia religiosa o purificación del alma. Para ellos no es desear poco para poder crecer en el alma. Para ellos solo es desear poco porque sencillamente no necesitan más. Ahora, el primer cínico y el fundador de la escuela sería la figura de Antístenes. Popper dirá muchos años después que Antístenes era el único sucesor digno de Sócrates, ni siquiera Platón lo había entendido también. Antístenes enseñaba en un gimnasio conocido como el Quinosages, o bien el sepulcro del perro. De hecho, de ahí viene el término original de cínico. Los sin del Sinoxages sería pasado a Antístenes. Antístenes, el perro. Antístenes, el cínico. Las lecciones de Antístenes serían que vale más caer en las patas de los buitres que entre las manos de los aduladores. Porque los buitres solo matan a los muertos, pero quien te adula te quiere hacer daño vivo. Tenía una frase famosa que decía que hay que consultar en el ojo del enemigo, porque es el primero que va a ver tus errores, es el primero que te va a criticar, es la vista más confiable, la opinión más útil. Tiene un par de frases extrañas que vale la pena mencionar. Habla de que si eliges una mujer hermosa, nunca la disfrutarás tú solo. Si eliges una mujer muy fea, pronto te cansarás de ella, por lo que es bueno buscar a una ni muy linda ni muy fea. No entiendo por qué todos los libros que leí sacan esta frase, pero supongo que es algo que él dijo. Y criticaba mucho a los envidiosos, diciendo que los envidiosos realmente eran débiles de carácter. En sus ideas, la democracia ateniense era algo digno de burla. Despreciaba todo lo que fuera arte, dialéctica, todo estudio que no tuviera cualidades prácticas para conseguir la autonomía. No solo tenía que ser un estudio útil, sino que la utilidad tiene que ser únicamente enfocada en poder desarrollarte como alguien que no necesita la sociedad. Para él, conocer el nombre de algo es suficiente para conocer la idea. No hace falta preguntarte qué es el amor. El nombre es la cosa. Una idea muy sencilla, que después sería revolucionada por Heidegger. Antístenes solo creía en los individuos. Rechazaba el mundo las ideas de Platón. Inclusive le dijo a Platón, veo al caballo, no veo la caballidad del caballo. Solo existe lo que puede ser percibido por mis sentidos. Los conceptos universales, más elevados, justicia, no, no existen. No existen porque no los puedo percibir. Si yo digo que el perro es bonito, la palabra bonito solo funciona porque está el perro. Sin el perro no me puedo quedar con el concepto universal de de lo bonito, de lo bello. Para Antístenes y los cínicos, el pensamiento son palabras. Y lo que no puedo decir no existe. Y una idea que no puede existir sin su predicado es una idea que no existe. Asimismo, siendo personas muy fáciles de lidiar, los cínicos consideraban que la discusión tampoco existe. Que la gente cree lo que cree y está de acuerdo contigo, entonces no hace falta convencerlos.
o están en contra de ti y no van a cambiar su opinión. Por lo cual, no vale la pena discutir con ellos. Yo sé lo que sé, no tengo por qué cambiar de opinión, ni por qué gusta a otra persona que me la reitere. Ellos también creían que el alma es el único lugar real donde se puede ser pobre o rico. Hay que ser capaces de burlarte de ti mismo, de burlarte de las necesidades que la sociedad te pone, y buscar ser rico y ser humilde en lo más puro de ti. De nuevo, pensar en el perro que no se preocupa si la comida que come es de un restaurante 5 estrellas o es un pobre intento universitario de sobrevivir. Lo importante es que comiste. Famosamente decían que los dioses, según la ley, eran muchos, pero que en la naturaleza solo había uno, y era la misma naturaleza, y había una única forma de darle culto. Era seguir las leyes de la naturaleza, comer si tienes hambre, dormir si tienes sueño. Ahora, el máximo exponente de los cínicos no sería Antístenes, sino uno de sus alumnos, Diógenes de Sinope. Irónicamente, este no es ni siquiera uno de los alumnos favoritos de Antístenes. Se dice que este perseguía con un palo a Diógenes golpeándolo para decirle que ya no lo persiguiera, que lo dejara en paz. Y que Diógenes le respondía, nunca encontrarás un palo lo suficientemente fuerte para quitarme de tu presencia mientras continúes diciendo cosas que valen la pena. Diógenes, siendo absolutamente cínico, nunca escribió nada. Y lo que sabemos de él, lo sabemos porque su tocayo, Diógenes Laertes, lo escribió. Pero Diógenes de Sinope, ese hombre no escribía, ese hombre no hacía nada. Él vivía como un vagabundo en pobreza extrema y verdaderamente, si tenía la opción de no hacer nada, siempre buscaría no hacer nada. Hay una historia donde inclusive Diógenes fue tomado como esclavo y fue vendido. Y cuando fue vendido, le preguntaron, ok, ¿tú qué sabes hacer? Él dijo, yo lo único que sé hacer es gobernar hombres. Entonces, si quieres darme labor, busca a alguien que busque un amo. Hay gente que lo interpreta como una burla de los dueños de esclavos como seres totalmente inútiles. Y hay mucha gente que cree que era auténticamente Diógenes buscando la salida más fácil al trabajo forzado. Diógenes creía que el sabio era quien liberaba su cuerpo de sus deseos y podía reducir al máximo sus necesidades. Despreciaba completamente todo lo que fuera convención social, todo lo artificial. Para él, la vida era natural y él sí la vivía bajo esas reglas. Se decía de él, iba al baño donde tuviera que ir al baño, comía donde tuviera que comer, comía carne cruda, no tenía ningún tipo de pudor, se burlaba de la gente que lo veía con asco. Hay historias de que había gente que lo encontraba masturbándose en el templo porque en ese momento sintió la necesidad. Sus amigos podían ser los marginados sociales, los extranjeros, las prostitutas. No tenía ningún tipo de creencia estable y escrita más que vivir como un cínico. Vivir sabiendo que no vale la pena discutir, que puedo estar tirado tomando el sol y que aunque el mismo Alejandro Magno me venga a hablar, yo no le debo nada. Si lo que quiero es descansar, voy a descansar. Voy a adelantar un poco la pregunta de este episodio. Me gustaría saber ustedes por qué creen que hoy en día decimos no seas cínico o esa persona es un cínico. ¿A qué creen que nos referimos con eso? Bueno, la última escuela socrática de la que hablaremos es una escuela que es conocida como la escuela megárica. Esto porque sería una escuela fundada por Euclides de Megara, un seguidor de Sócrates. Tras su muerte, sería de Atenas, de regreso, perdón, a su ciudad natal de Megara. Ahora, importante, este Euclides no es el mismo Euclides de las matemáticas, no es el de la geometría euclidiana, es otro. Nada más tiene el mismo nombre y vivieron al mismo tiempo y son del mismo lugar, pero son diferentes. Euclides de Megara fundaría en la escuela megárica un intento de síntesis entre las enseñanzas de Sócrates y las enseñanzas de una de las primeras escuelas que vimos, de la escuela eleática, más conocida por Parménides. Euclides tomaría de Sócrates principalmente la motivación de buscar la verdad. Para esta escuela, el verdadero bien es la verdad y hay que buscarla. Para él,
El bien es igual que el ser de Parménides, por lo que para esta escuela el mundo no cambia, el movimiento no existe, la verdad es única e inmutable, no está abierta a interpretación, es algo a lo que se puede aspirar y es algo que no cambia, porque como recordaremos como decía Parménides, si cambiara, significa que el ser, que lo es todo, puede ser otra cosa, por lo que existe un no ser. Y eso para ellos es ridículo. Hablando de ridículo, los creyentes de Megara tenían la idea de que discutir con opuestos era absurdo y no era digno de atención. Entonces, si alguien les cuestionaba algo, en vez de intentar llegar a entenderlos, en vez de intentar compartir sus ideas, simplemente decían, tus creencias son absurdas y no vale la pena discutir contigo. Ellos también rechazaban por completo lo que decían los sentidos. Para ellos la única forma de llegar a la verdad, de nuevo, repitamos a Parmenides, es a través de la razón, ya que los sentidos engañan, nos muestran medias verdades que parecen que pueden cambiar. Pero como el mundo no cambia, estas medias verdades no cambian tampoco, nada más no las podemos percibir. Ahora, la figura más famosa de la escuela de Megara sería Escipión de Megara. Escipión combinaría después las ideas de Euclides con la de la escuela cínica que acabamos de ver. Mucha gente considera que esta versión de la escuela megárica es la conexión directa entre las creencias de Sócrates y todo lo que vino antes de él, y los estoicos. Si notan, el estoicismo comparte muchas de las cosas que hemos hablado tanto de Sócrates como de los cínicos. La unión, el- la explicación histórica de cómo llegaron a repetir muchas de estas ideas, es porque las tomarían de la escuela de Megara. Para Stipol, no existen las ideas generales, las especies universales. Lo único que sí existe es lo singular y lo actual. Los conceptos no se pueden producir de la nada. De nuevo, son predicados de los sujetos, mismo que lo que decíamos previamente. Si el perro es fiel, sin el perro no hay lugar para la palabra fiel, por lo que la fidelidad sin el sujeto que es fiel no existe. Para Stipol, los bienes exteriores, el deseo físico, eran cosas ante las cuales teníamos que ser indiferentes para llegar a la paz interior que él veía como el verdadero bien. Porque la paz interior era única y alcanzable, por consiguiente era parte de lo real, por consiguiente era inmutable y buena. Ojo, para ellos no es un desprecio hacia los bienes materiales, no es un desprecio hacia el deseo. No se ve, por ejemplo, lo que creería una escuela católica moderna de que el deseo es algo a evitar. Para la escuela Megara, el deseo es algo que si no existe, o si te existe, no cambia. No me pone de buenas ni de malas tener dinero. Nada más es algo que pasa y que no me debe distraer. Por último, bueno, esta escuela discute como opuestos la razón y los sentidos, siendo la razón correcta y los sentidos incorrectos. Pone como opuestos el ser y el devenir, recordando los primeros episodios. Para él, las cosas son y no cambian. Y no hay nada así como el potencial de alguien o de algo. Las cosas son lo que son y no lo que pueden llegar a ser. Inclusive algo que cambia, como la bellota que se vuelve en un roble, nunca cambió realmente. Nada más está haciendo una acción. Lo posible solo es lo real y lo real solo es necesario. El ser es único e inmutable y el bien es ser parte de este ser. Es muy interesante cómo estas escuelas socráticas parecen tener muchos paralelismos de mente y de filosofía con algunas de las creencias asiáticas o más menos occidentales que hemos discutido. Creo que hay mucho en común entre las creencias de Buda y las creencias de los cínicos y de los megáricos. Mismo caso con Confucio y Lao Tzu. Si no han visto esos episodios, los invito a buscar el video, perdón, el podcast y escucharlo.
De nuevo, tenemos redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Threads. Pueden buscarnos y dejarnos sus comentarios. Follow, 5 estrellas. Muchas gracias por escucharnos. Hemos concluido con esto las escuelas socráticas. Espero tengan una gran semana. Hasta luego.